Bueno, ya es la hora, vamos a comenzar con la clase. Bueno, en la clase anterior habíamos comenzado a ver cómo íbamos a valorar, en este caso, hacer una valoración en salud y habíamos visto todo, cómo valorar la primera parte, porque decíamos que la valoración la íbamos a hacer cefalocaudal, ¿no? O sea, de la cabeza hasta los pies, y habíamos visto cómo valorar, en este caso, la cabeza, la cara y, en este caso, el cuello, ¿no? Bien, nos queda ahora continuar con la valoración del tórax. Me dice, para valorar el tórax, en este caso voy a trazarme, en este caso, lo que vamos a referirnos como reparos anatómicos, y los reparos anatómicos van a estar dados, en este caso, por el trazo de líneas horizontales y verticales en el tórax, para poder, en este caso, identificar en que, supongamos que nosotros encontremos algún ruido, o alguna masa tumoral, o algún dato negativo en la valoración, poder, en este caso, especificar en qué zona del tórax, que es tan amplio, en este caso, estaría ubicado, ¿no? Este dato negativo que nosotros estamos diciendo que encontramos, ¿no? Entonces me dice, en el caso de las líneas verticales, mayormente van a estar dadas, ¿no? Con un trazo imaginario, y para eso tengo que hacer un reconocimiento topográfico de la anatomía del tórax, en este caso, ¿no? Me dice, vamos a tener lo que sería, vamos a comenzar por delante y vamos a trazar una línea imaginaria, ¿no? En la línea media del cuerpo, justo pasando por el esternón. Ustedes saben que en la caja torácica hay un hueso en el medio, en el cual se va a articular con las costillas, me dice por la parte medial y por delante del tórax, ¿no? Que se va a llamar esternón, y entonces yo la voy a denominar línea media esternal. Línea media esternal. Después voy a ir hacia los costados, hacia el costado derecho o al costado izquierdo, y voy a tener acá en la zona de, vamos a decir, por encima del tórax, voy a tener un huesito que me va a sobresalir, que se va a llamar, en este caso, clavícula. Yo voy a buscar el medio de la clavícula y voy a trazar otra línea imaginaria vertical que se va a llamar línea media clavicular. Después, si sigo hacia los costados, por la parte anterior del tórax, voy a tener el comienzo de la axila. Entonces yo voy a trazar una línea imaginaria vertical que se va a llamar línea axilar anterior. Me dice, si voy al costado del cuerpo del paciente o al costado del tórax del paciente, yo voy a tener que trazar tres líneas. Ya habíamos dicho la línea axilar anterior. Después, en el medio de la axila, voy a trazar otra línea imaginaria vertical que va a ser la línea axilar media. Después, por detrás, voy a tener la línea axilar posterior, que ya estaría por detrás, ¿no? De la axila, como llegando ya a lo que es la espalda, ¿no? Bien, ya viendo al paciente de espalda, vamos a tener, en este caso, el hueso omóplato, ¿no? Voy a tener, en este caso, el hueso omóplato, que es nosotros vamos a ver de que va a haber una prolongación hacia afuera del hueso omóplato por su ubicación, y entonces me dice, voy a agarrar y la voy a llamar línea media escapular, porque habla sobre la escápula, que va a ser una parte del omóplato. Y después voy a tener sobre la columna vertebral la línea media vertebral. Esos serían, en este caso, los parámetros verticales, los que yo me voy a tener que aprender, ¿no? Los vamos a ver ahora y lo vamos a ver el año que viene en la valoración de la función respiratoria. Entonces volvemos, tenemos línea media esternal, línea media clavicular, línea axilar anterior, línea axilar media, línea axilar posterior, línea media escapular y línea media vertebral, haciendo siempre referencia a un reparo anatómico, ¿no? Porque supongamos, yo estoy auscultando acá o acá al paciente y escucho un sonido raro. Entonces yo ya, cuando hago mi evolución, voy a decir, en este caso, entre tal y tal reparo anatómico, supongamos. Me dice, yo escucho acá un sonido, voy a decir, supongamos, quinto espacio intercostal,
por ahora vamos a decir los horizontales, entre la línea media esternal y la línea media clavicular. Entonces el médico o el otro enfermero va a saber en qué zona buscar ese signo o ese síntoma que nosotros decimos que el paciente refiere tener, como por ejemplo el dolor, ¿no? O por ejemplo una tumoración. Bien, y me dice, después vamos a agarrar y vamos a, me dice, trazar reparos anatómicos horizontales que van a estar dados con, me dice, los espacios intercostales. Yo tomo, en este caso, vamos a decir, lo que es la línea media clavicular, voy a tener la clavícula, voy a apretar la clavícula, voy a apretar hacia abajo y yo voy a tener como vamos a hacer una depresión. Esa depresión va a ser el primer espacio intercostal. Después voy a seguir palpando hacia abajo y voy a tener una costilla. Esa sería la segunda costilla. Por debajo de esa segunda costilla voy a tener otra depresión que va a ser el segundo espacio intercostal. Después voy a tener la tercera costilla, el tercer espacio intercostal, la cuarta costilla, el cuarto espacio intercostal, y así sucesivamente. Entonces me voy a trazar reparos horizontales y reparos verticales para, en este caso, poner en referencia en donde yo puedo encontrar un signo, que en este caso puede ser una tumoración, un cambio de coloración de la piel, una lesión, o un cambio en cuanto a los sonidos respiratorios, o me dice un síntoma como que el paciente me refiera, tengo dolor en tal lugar. Bien. En esta imagen vamos a agarrar, me dice, vamos a también a poder evidenciar los espacios intercostales, esto que decíamos. Yo voy a agarrar, voy a palpar mi clavícula, la clavícula en este caso del paciente, voy a trazar una línea imaginaria en el medio de lo que sería la clavícula y voy a empezar me dice, hundir mi dedo hacia abajo y voy a tener el primer espacio intercostal. ¿Por qué? Porque la clavícula va a estar por encima de la primera costilla. Entonces voy a tener el primer espacio intercostal, voy a palpar la segunda costilla, segundo espacio intercostal, tercera costilla, tercer espacio intercostal, cuarta costilla, cuarto espacio intercostal, quinta costilla, quinto espacio intercostal y así sucesivamente. De esta manera nos vamos a trazar los reparos anatómicos horizontales. Y me dice que el tórax tiene forma ovalada, ¿no? Tiene forma ovalada y aparte vamos a ver de que si yo lo veo de perfil, o sea, de costado al paciente, tiene que ser angosto, no tiene que ser ancho el tórax. Me dice, habitualmente es angosto. De hecho, si nosotros queremos pasar por entre un espacio determinado, si yo quiero pasarlo de frente no voy a poder porque soy más ancho. En cambio, si me pongo de perfil, voy a poder pasar porque mi perfil va a ser estrecho. ¿Se puede, en este caso, tener un perfil ancho? Me dice sí. ¿Por qué? Porque voy a empezar a tener una deformación, en este caso, de la caja torácica que se puede ir gestando con el tiempo de un proceso patológico, como por ejemplo el enfisema pulmonar, que lo vamos a ver, que es una enfermedad respiratoria que empieza a haber pérdida de las paredes alveolares en los pulmones y entonces la persona tiene que hacer más esfuerzo respiratorio, la caja torácica se va a expandir más en su movimiento respiratorio y me dice eso con el tiempo hace que la caja torácica se vaya, vamos a decir, deformando y se forme lo que se va a llamar tórax en tonel. Supongamos, ¿quién tenía un tórax en tonel conocido? Sandro. Sandro, que era un paciente que en este caso tenía un enfisema pulmonar. Yo, si lo veía de frente no me daba cuenta, pero si lo veía de perfil iba a ver que tenía una caja torácica como muy agrandada, ¿no? O sea, del perfil tendría que ser angosto, pero era ancho de perfil. Me dice, eso es porque hay un agrandamiento de la caja torácica por un esfuerzo respiratorio. Y me dice, vamos a valorar dentro del tórax la función respiratoria, ¿no? Vamos a valorar cómo está funcionando el aparato respiratorio. Entonces me dice,
dentro de lo que sería el aparato respiratorio, vamos a tener dos, en este caso, órganos o dos vísceras, que van a ser las vísceras pulmonares, que van a ser las encargadas, en este caso, de generar la difusión de gases, ese intercambio de gases entre el alveolo y los capilares venosos y arteriales, ¿no? Y me dice, en este caso, como el aire va a ingresar por toda la vía aérea, va a ingresar desde lo que es la nariz, recuerden que tenemos la nariz, las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, y todo el árbol bronquial, que empieza con el bronquio mayor primario, los bronquios secundarios, los bronquios terciarios, los bronquiolos terminales, los sacos alveolares, ¿no? Y dentro de los sacos alveolares, cada alveolo. Me dice, cuando el aire pasa por todo este sistema de conductos, porque es un sistema de conductos, porque van a ser todos tubos, me dice, va a generar un determinado sonido. Y me dice, supongamos, yo voy a agarrar y voy a tener en lo que sería la zona de la tráquea, ¿no? Todo lo que sería la zona de la tráquea, que la tráquea va a venir desde el cuello hasta la zona del inicio del esternón, voy a agarrar y voy a tener un sonido que es el sonido, en este caso, traqueobronquial o traqueal, ¿no? En donde voy a ver que el sonido va a ser un sonido fuerte, un sonido que me dice que lo voy a poder escuchar muy bien, que me va a generar sonido porque el sonido se va a generar por la fricción que me va a generar el aire sobre la tráquea y sobre el bronquio, del bronquio mayor, por eso se llama bronquial. Justo ahí, después de la tráquea, ustedes saben que la tráquea se divide en dos, me dicen un bronquio derecho y un bronquio izquierdo, ¿no? Y que tienen un diámetro bastante importante. Eso va a ser en la línea media external, ¿no? Me dice, después, entre lo que sería la línea media external y la línea media clavicular, voy a escuchar los sonidos broncovesiculares. ¿Por qué me dice broncovesiculares? Porque me dice, van a ser sonidos que voy a escuchar entre la bifurcación de este árbol bronquial, que se va a dividir en bronquio primario, secundario, terciarios y terminales, y ya también voy a tener la constitución de lo que sería la víscera pulmonar. Me dice, entonces voy a escuchar el sonido que me va a generar me dice, el pasaje de ese aire por los bronquios, pero también ya voy a tener el sonido de del aire en los alveolos, ¿no? Y después me dice, entre lo que sería la línea media clavicular, me dice, la línea axilar anterior, la base del tórax y el vértice, en este caso, por debajo de la línea media clavicular, voy a escuchar todos sonidos vesiculares. Esos son los sonidos normales de la respiración. Yo me pongo a escuchar, a auscultar a un paciente, ¿no? En todas estas zonas, y el paciente no tiene ninguna patología respiratoria, me dice, voy a escuchar estos tres sonidos que son los sonidos normales de la respiración. El traqueobronquial, o el bronquial, como lo encuentren en la bibliografía, porque va a haber bibliografía que me va a decir traqueobronquial y otra bibliografía que me va a decir bronquial, el broncovesicular o el vesicular. Me está haciendo referencia a en qué zona me está generando el ruido en este caso. Me dice, y pues yo voy a auscultar, en este caso, un paciente que va a tener una patología respiratoria y puedo escuchar en este caso los que van a ser los ruidos anormales o los ruidos adventicios, ¿no? En este caso de la respiración, que se van a escuchar solamente, lo vamos a escuchar solamente cuando el paciente tiene una enfermedad respiratoria. Y me dice, supongamos, los que se llaman estertores o los crepitantes se van a escuchar cuando el alveolo del pulmón está ocupado por agua, como por ejemplo en lo que sería en la neumonía.
¿cómo sé cuál es un ruido crepitante? Me dice, porque supongamos, yo me tomo un mechón de pelo y lo froto al lado de la oreja, haciendo silencio, y voy a escuchar un sonido, ¿no? Ese sonido de frote del pelo. Eso va a ser similar al sonido crepitante, como cuando yo ausculto a un paciente que tiene una neumonía, que tiene agua en el pulmón, y voy a escuchar ese sonido. Me dice, se lo compara también como, por ejemplo, cuando voy por una vereda y esa vereda está llena de hojas que cayeron del árbol, que están secas, y que las voy pisando, que hace ese sonido como que si estuviese pisando hojas. Bueno, también sería similar a un sonido crepitante. O dice, cuando agarro una hoja cualquiera, y le hago un bollo. Ese sonido que va haciendo la hoja cuando le hago el bollo es similar a un sonido crepitante, que me está indicando que hay presencia de exudado o de agua o de líquido, como lo quieran decir, dentro del alveolo pulmonar. Después vamos a tener los roncus, ¿no? Que me dice, el roncus va a ser como un ronquido, que se va a escuchar, en este caso, en la zona de los bronquios mayores, y que van a estar dados porque va a haber una inflamación, ¿no? En este caso de la mucosa bronquial, o va a haber secreciones en la mucosa, en este caso en el árbol bronquial, que lo que me está generando es la reducción del tamaño del diámetro de los bronquios y genera resistencia cuando pasa el aire. Me va a generar un cierto sonido como de ronquido, por eso se llama roncus. Después vamos a tener las sibilancias, que las sibilancias van a ser como un silbido. Ahora lo vamos a escuchar igual a los diferentes sonidos. Es como un silbido que vamos a escuchar cuando supongamos el paciente tiene una crisis asmática, que está teniendo un broncoespasmo. O sea, esos bronquios, los bronquiolos más chiquitos, como los bronquiolos terminales, ¿no? Me dice, se contraen, se broncocontraen, ¿no? Y me genera de que el paciente no pueda, en este caso, expirar, porque mayormente la broncoconstricción se da cuando el paciente expira. Puede inspirar bien, pero en el momento de expirar, el tubo bronquial se contrae y no le permite que salga el aire, entonces se genera como un silbido. Me dice, ese silbido se lo va a llamar sibilancia y lo vamos a escuchar cuando el paciente es un paciente con una crisis asmática. Y después tenemos el último sonido, que es el roce pleural o el frote pleural, que me dice que se va a dar cuando la víscera, en este caso la serosa pleural, ¿no? Ustedes saben que tenemos el pulmón y tenemos todo un recubrimiento de una serosa, que es la serosa, en este caso, la capa serosa, me dice parietal o visceral, que van a ser dos pleuras que van a estar rodeando el pulmón. ¿Para qué? Para que el pulmón se pueda expandir y no genere roce contra la pared, en este caso del tórax. Me dice, cuando se inflaman esas serosas, me dice, voy a escuchar un roce, porque se van a empezar a rozar. Me dice, y el roce, si yo hago este movimiento con los dedos al lado del oído y escucho en silencio, voy a sentir un pequeño ruido que es de frote, que es el mismo sonido que yo voy a auscultar en el paciente, en el tórax del paciente, cuando el paciente tiene una pleuritis, que es la inflamación de la pleura. Esos son sonidos normales y anormales de la respiración que nosotros vamos a escuchar mediante la auscultación. Me dice, ¿cómo voy a hacer la auscultación? ¿Cómo tiene que estar el paciente? El paciente, para hacer una auscultación normal, el paciente tiene que estar sentado, ya sea en una silla, si es una silla que no tenga respaldar, o puede estar sentado en la camilla. Yo me voy a posicionar de frente o por detrás del tórax del paciente, porque me dice, yo la auscultación la voy a hacer en la parte anterior del tórax, en la parte posterior del tórax y en la parte lateral del tórax. Yo tengo que auscultar todos los campos pulmonares, me dice. En este caso, ¿qué voy a utilizar? ¿Cómo va a ser la auscultación? Me dice, la auscultación se la denomina
indirecta. ¿Por qué? Porque dice, voy a utilizar un estetoscopio. Entonces me dice, la auscultación directa era antes, cuando la antigüedad, cuando los médicos o apoyaban su oído sobre el cuerpo del paciente para escuchar un sonido respiratorio. Eso sería una auscultación directa. Pero desde que hubo evolución de la salud, de la ciencia de la salud, y hubo una evolución tecnológica, se creó el estetoscopio, y el uso del estetoscopio se va a hacer para realizar una auscultación indirecta. Entonces me dice, yo voy a tener el estetoscopio, voy a tener, en este caso, los vías auriculares del estetoscopio colocados en cada una de mis orejas, y me dice, y con la campana del estetoscopio la voy a ir apoyando sobre el tórax del paciente. Me dice, en este caso, voy a agarrar y le voy a pedir al paciente, cuando yo apoyo mi campana sobre su piel, le voy a pedir que respire hondo. Va a respirar, en este caso, por la nariz y va a exhalar por la boca en forma profunda. Le vamos a pedir que inspire y va a expirar por la boca. Eso es lo que va a hacer el paciente, ¿no? Va a inspirar por la nariz y va a expirar por la boca. Entonces yo voy a mantener la campana sobre el tórax del paciente mínimamente 2 ciclos respiratorios. Una inspiración, una expiración, una inspiración, una expiración. Y voy a tratar de escuchar el sonido que en este caso se está dando en la zona que estoy auscultando. Cuando pasaron los 2 ciclos respiratorios, voy al tórax contrario. Si estuve auscultando el derecho, voy a ir al izquierdo. Y voy a agarrar y voy a auscultar en la misma altura y en la misma zona del hemitórax contrario, y voy a hacer lo mismo, que el paciente inspire, expire, inspire, expire 2 veces. Y después voy a ir cambiando de posición para ir auscultando diferentes zonas de la cara anterior del tórax. Terminé la cara anterior y voy a la cara posterior. Y vuelvo a auscultar. De un lado, del otro, de un lado, del otro, de un lado, del otro. Siempre espero que el paciente respire en forma profunda 2 veces. Voy al lado contrario, respira en forma profunda 2 veces. Bajo, respira 2 veces profunda, en este caso de ese lado, y voy a auscultar al otro. Y así sucesivamente. La técnica me dice, voy de la parte superior a la parte inferior, y hay otra técnica que me dice, empiezo en este caso, las bases pulmonares, y voy subiendo hacia el ápice. Según el autor, en este caso, me da las dos opciones. O empezar por el ápice pulmonar y ir hacia las bases pulmonares, o empezar por las bases pulmonares y ir hacia el ápice pulmonar. Me dice, una vez que terminé de auscultar la cara anterior, voy a la cara posterior, ausculto, y cuando termino la cara posterior, voy a las ambas caras laterales y comparo de una cara a la otra, de una cara a la otra, y así sucesivamente, para identificar si los sonidos son, en este caso, normales o anormales en ambos lados. ¿Mm? Bien. Vamos a escuchar unos pequeños sonidos. Esperen que lo tengo preparado en los videos. Espero que no se me haya ido. Bien. Escuchemos, tratemos de escuchar para ver, en este caso, el ejemplo de los diferentes tipos de sonidos respiratorios. Respiratorios normales constituyen el denominado murmullo vesicular. Murmullo vesicular me está diciendo. ¿Qué dijimos? ¿Dónde estaba? Sería la zona del alveolo, que va a estar en toda la víscera pulmonar ya. Por eso se llama murmullo vesicular. Me está haciendo referencia a vesícula. ¿Qué tiene forma de vesícula? El alveolo. Por eso se llama murmullo vesicular. Los
normales se agrupan en 4 tipos fundamentales. El estridor, que es audible a nivel traqueal y resultando de una obstrucción de la vía aérea a este nivel. Los roncos, de semejanza a los ronquidos y que son debidos a obstrucción de grandes vías aéreas, los bronquios. Las sibilancias, que son unos ruidos agudos, chillones, semejante a pitidos de predominio expiratorio y que son debidos a obstrucción de pequeñas vías aéreas, los bronquiolos. Finalmente los crepitantes, que son ruidos chasqueantes, burbujeantes, de predominio inspiratorio y que son debidos generalmente a ocupación alveolar por sustancia de consistencia líquida. Bueno, ahí estábamos viendo, ¿no?, los diferentes tipos de, escuchando en este caso, ¿no?, viendo los diferentes sonidos que podemos escuchar en lo que serían sonidos normales y sonidos anormales, ¿no? Me dice, ¿qué otra cosa tengo que hacer en este caso para valorar el tórax? Aparte de auscultar. Me dice, tengo que agarrar y tengo que inspeccionar el tórax. Me dice, ¿cómo lo voy a inspeccionar? ¿Qué significa inspeccionar? Significa mirarlo, observarlo, ¿no? Me dice, entonces me dice, ¿qué es lo que voy a observar? Me dice, primero que sea simétrico. ¿Qué significa que sea simétrico? Me dice que la parte, en este caso derecha, sea igual a la parte izquierda. La parte, en este caso, derecha, sea igual a la parte izquierda. Que no haya ninguna deformación o que no haya ningún bulto ni nada por el estilo en el tórax. Me dice, ¿qué otra cosa voy a observar? Me dice la alineación vertebral. O sea que, supongamos, me posiciono por detrás del paciente y agarro y miro si la línea, en este caso de la columna vertebral, es recta, vamos a decir, si no tiene ninguna curvatura, ¿no? Como por ejemplo una escoliosis, que puede llegar a ser de que la columna se me empiece a hacer una curvatura hacia los costados, ¿no? Bien. Me dice, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Me dice, con el tórax. Lo vamos a palpar. ¿Para qué? Para tratar de agarrar y detectar alguna masa también, o algún endurecimiento, o algún dato que nos esté refiriendo que lo podamos, en este caso, captar con nuestros dedos. ¿Cómo vamos a hacer la palpación? Me dice, vamos a agarrar, vamos a apoyar nuestra mano sobre el tórax del paciente y vamos a ir haciendo, me dice, movimientos circulares en diferentes zonas del tórax para ver si encontramos algún tipo de dato, como por ejemplo un bulto, un endurecimiento, ¿no? O alguna masa tumoral. Me dice, yo en este caso, mi palpación va a ser superficial, no va a ser profunda. ¿Por qué? Porque abajo tengo la parrilla costal, entonces no puedo hacer una palpación profunda, va a ser una palpación superficial. Bien, me dice, también se van a detectar si hay zona, con el tema de la palpación vamos a agarrar y vamos a descubrir si hay alguna zona dolorosa, ¿no? Y después me dice, voy a tener 2 situaciones especiales para que las vamos a ver mejor el año que viene, pero ustedes las tienen que saber qué van a hacer. Con la palpación vamos a agarrar y vamos a determinar lo que sería la excursión respiratoria. Yo voy a tomar al paciente en la zona de las bases pulmonares con mis manos, voy a agarrar por la zona de atrás, por la zona de la espalda, voy a posicionar mis manos de esta manera, en donde van a estar alineados ambos pulgares, y cuando el paciente inspire, que yo le voy a decir al paciente que inspire profundamente, mis dedos se van a separar, cada vez que haya una expansión pulmonar, se van a separar y me van a quedar a la misma altura.
Me dice, ¿para qué me sirve esta técnica de excursión respiratoria? Para ver si hay, en este caso, un neumotórax, que sería la entrada de aire adentro del espacio pleural, lo que me va a hacer de que el pulmón se colapse y no se expanda. Entonces, si hay una neumotórax, supongamos, izquierdo, el único que se me va a expandir va a ser el pulmón derecho y se me va a mover el dedo pulgar derecho, y el izquierdo me va a quedar siempre posicionado en la misma ubicación. En cambio, si yo tengo los dos pulmones que se expanden y hay una buena entrada de aire en ambos pulmones, voy a ver que ambos dedos pulgares se me van a separar de la columna vertebral a la misma distancia y a la misma altura, ¿no? Después voy a tener otra técnica que se llama fremito vocal, que es poner, en este caso apoyar mis palmas de la mano sobre el tórax del paciente, ¿no? Si ustedes ahora hacen esto, se apoyan sus manos sobre su tórax y empiezan a hablar, van a sentir vibraciones en la palma de la mano. Yo, supongamos, ahora que estoy hablando, siento todas las vibraciones. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a hacer que el paciente diga 33, 33, 33, o 1, 2, 3, o 99, que son todos números que me generan vibraciones dentro de la caja torácica, y voy a ir bajándola hacia la zona de las bases pulmonares para ver hasta dónde llegan esas vibraciones. Si yo tengo una vía aérea permeable, o sea que ninguno de estos tubos bronquiales están obstruidos, las vibraciones van a estar, me dice, hasta la zona de la base pulmonar. Pero si me dice, empiezan a desaparecer las vibraciones, me puede estar indicando en este caso de que hay una obstrucción de la vía aérea, ya sea por moco o por algún objeto extraño o un tumor. Eso sería la manera de hacer la palpación del tórax. Y después vamos a hacer la percusión. La percusión del tórax se va a hacer con mi dedo. Yo voy a tomar la mano dominante va a ser con la cual escribo. Si soy, en este caso, derecho, con la mano derecha. Si escribo con la mano izquierda, voy a percutir con la mano izquierda, con mi dedo medio, y voy a generar golpecitos sobre el tórax del paciente. Entonces, yo cuando golpeo sobre el tórax del paciente, voy a escuchar sonidos, ¿no? Me dice, si ese espacio está ocupado por aire, porque yo estoy percutiendo sobre la zona en donde están ubicados los pulmones, voy a escuchar un sonido que se llama sonido de resonancia. Es como si yo estuviese tocando un tambor, ¿no? Me dice, si el paciente tiene los pulmones hiperinsuflados, como el paciente con una crisis asmática o el paciente con un enfisema pulmonar, que tiene los pulmones más inflados de lo normal, me dice, voy a escuchar un sonido de hiperresonancia en el momento que estoy percutiendo. Si yo percuto sobre un tejido, como por ejemplo ya se terminaron los pulmones y está el diafragma, o está el corazón, o estoy percutiendo sobre la zona del hígado, voy a escuchar un sonido mate. Un sonido mate es cuando estoy percutiendo, en este caso, sobre tejido consistente. Esos van a ser los sonidos que yo voy a agarrar y que voy a tener a la percusión. Y también, al igual que la auscultación, voy a percutir la zona anterior del tórax, la zona posterior del tórax y la zona lateral del tórax. Me dice, y voy a seguir un esquema. Si percuto el lado izquierdo, voy y percuto a la misma altura el lado derecho. Y comparo los sonidos. Bajo, percuto al lado derecho, voy y percuto al lado izquierdo. Bajo, percuto al lado izquierdo y percuto al lado derecho. Y así sucesivamente hasta llegar a las bases pulmonares. Ahora vamos a escuchar, en este caso, una percusión en donde se escuchan los sonidos que yo tengo que prestar atención en cuanto a la percusión. Estos igual videos creo que ya se los subí. La percusión del tórax
consiste en escuchar un sonido provocado por la vibración de un cuerpo elástico. La percusión se realiza dígito digital, se realiza de manera sistemática en el tórax por delante, por detrás y en las zonas axilares. Por delante se obtienen en el hemitórax derecho sonoridad pulmonar hasta el quinto espacio intercostal, donde ya comienza la submatidez hepática y por debajo matidez hepática. Es muy importante este signo de desaparición de la matidez hepática, sobre todo en el paciente que tiene abdomen agudo, porque habla de la presencia de neumoperitoneo. En el lado izquierdo hay sonoridad pulmonar por delante hasta el tercer espacio intercostal, donde empieza la matidez cardíaca, y por último, cuando llegamos al reborde costal, nos encontramos con el timpanismo del espacio de Traube. La percusión por detrás se realiza haciendo dos líneas paralelas de arriba hacia abajo, atravesando las escápulas, a cuyo nivel disminuye la sonoridad respiratoria, hasta llegar a la zona de matidez. En este momento se le pide al paciente que respire hondo y guarde el aire, y seguimos descendiendo hasta encontrar una nueva zona de matidez. El espacio recorrido por el dedo plexímetro, respirá por favor, indica la expansión de las bases en la inspiración. Muy relevante por detrás es la percusión de la columna, ya que la presencia de una columna mate, habiendo encontrado zona de matidez en alguno de los emitóras, certifica la presencia de un derrame pleural. Igual jerarquía o mayor jerarquía tiene el signo del desnivel, que consiste en percutir hasta el límite de aparición de una zona de matidez. Dejando el dedo plexímetro sobre ese límite superior de la zona de matidez, se le pide al paciente que incline hacia adelante y se vuelve a percutir hacia abajo, pudiendo comprobar que la matidez ha disminuido significativamente o ha desaparecido, lo que indica que el líquido se desplazaba libremente en la cavidad pleural y certifica el diagnóstico de derrame pleural. Bien. Fíjense que en este caso el médico estaba agarrando y estaba percutiendo, ¿no? Y estaba generando lo que sería, pues nosotros vamos a tener dos tipos de percusiones. La percusión directa, que es dando golpecitos directamente sobre el tórax, o la indirecta, que es como la estaba haciendo el médico en este caso. Yo apoyo mi mano no dominante sobre el tórax del paciente y golpeo sobre un dedo de mi mano no dominante, que eso me va a generar una vibración y una sonorificación sobre el tórax del paciente. Pero vieron que en este caso lo que también lo que me explicaba, que era lo que yo le explicaba a ustedes, que vamos a escuchar un sonido de resonancia cuando hay aire, ¿no? De hiperresonancia cuando, o ese sonido resonante que está incrementado cuando yo tengo atrapamiento de aire dentro de los pulmones, o me hizo un ruido de matidez sobre las estructuras orgánicas aledañas. Yo lo que les aconsejo a ustedes es que antes de hacer la actividad que tienen que hacer para la semana que viene, que sería demostrar estas dos tipos de técnicas, a ver cómo la realizan, la practiquen con sus familiares, el tema de la auscultación para aprender a escuchar y acostumbrar a su oído, ¿no? Identificar sonidos respiratorios, ¿no? Y que lo hagan en diferentes partes del tórax para ver la diferencia en cuanto a la sonoridad, y que también hagan la percusión para tratar de empezar a escuchar ese sonido que se va a dar sobre la víscera pulmonar o sobre la víscera que tienen más densidad, como puede ser un hueso, o puede ser en este caso el hígado, o el corazón, o el diafragma.
porque el sonido va a ir cambiando y ustedes lo que tienen que aprender es a identificar esos sonidos. Después van a poder describirlos bien, después cuando generan la habilidad van a poder identificar si es un sonido y de qué tipo de sonido estamos hablando. Bien. Me dice, en este caso, me dice que la percusión la vamos a extender hasta la zona del diafragma, ¿no? Vamos a auscultar el tórax, como dijimos anteriormente. Vamos a evaluar también los signos, en este caso, los patrones de la respiración. Me dice, es decir, qué ritmo respiratorio tiene el paciente y cuál es la frecuencia respiratoria que tiene el paciente, ¿no? Me dice, vamos a inspeccionar el ángulo, en este caso, costal. El ángulo costal es el que va a estar dado, nosotros lo vamos a conocer como ángulo costovertebral, que es donde finaliza la parrilla costal y está la columna vertebral. Me dice, en este caso, me dice, vamos a agarrar y vamos a inspeccionarlo para ver si hay algún tipo de cambio en la coloración o si el paciente tiene dolor en esa zona, porque también va a estar, en este caso, comprometido, puede llegar a ser, si presenta dolor en esa zona, también el sistema urinario, porque vamos a ver que cuando percutamos para la valoración urinaria, vamos a percutir sobre este reparo anatómico. Me dice, vamos a palpar el tórax en la parte anterior. Me dice, vamos a hacer la excursión respiratoria, vamos a palpar el fremito vocal. Me dice, vamos a auscultar la tráquea, vamos a auscultar, en este caso, la pared anterior del tórax y la pared posterior también y lateral, y vamos a documentar, vamos a registrar todas las observaciones en cuanto a los datos que podamos llegar a evidenciar, ¿no? Esos sonidos raros, o en este caso algún cambio en la coloración, alguna cicatriz, algún tipo de lesión que podamos llegar a encontrar mediante la inspección, ¿no? O cualquier dato negativo que podamos llegar a encontrar. Me dice, después en el tórax también vamos a valorar el corazón, ¿no? Me dice, ¿cómo lo vamos a valorar? Me dice también mediante la inspección, la palpación y la auscultación. Y me dice, la técnica que más relevancia va a tener va a ser la auscultación, porque yo no voy a poder, en este caso, inspeccionar específicamente el corazón, porque el corazón está dentro de la caja torácica también, y no está, vamos a decir, de manera como para que lo inspeccionemos, y tampoco vamos a poder palpar el corazón, sí, lo que vamos a poder palpar va a ser, en este caso, lo que se denomina el pulso apical, que dijimos que va a ser mediante la palpación o apoyando mi mano sobre la base de la parrilla costal, en donde me dice el corazón, por el posicionamiento que tiene, que va a estar en forma oblicua, me dice el ápice, en este caso, o el vértice del corazón va a chocar contra la pared torácica y me va a generar esta vibración de latido, por eso se llama latido apical. Y sí, lo que vamos a escuchar va a ser, o la técnica que vamos a utilizar va a ser la auscultación. Mediante la auscultación vamos a escuchar dos sonidos, el sonido 1 y el sonido 2, o el ruido 1 o el ruido 2, que me van a estar indicando el cierre de las válvulas cardíacas. Me dice, en este caso, yo voy a escuchar un subloop, que es lo que hace, es el primer sonido que me dice es menos intenso que el segundo, va a estar dado por el cierre de la válvula aurículo-ventricular, o sea, las válvulas que me separan la aurícula del ventrículo, ¿no? En este caso, la que más hace sonido me dice la válvula mitral. ¿Por qué? Porque el lado izquierdo del corazón, me dice que es el que me genera la circulación mayor, tiene que hacer más fuerza que el lado derecho del corazón, que va a la circulación menor o circulación pulmonar. Entonces, el primer sonido que yo voy a escuchar va a ser el cierre de la válvula mitral o bicuspidia. Y el segundo sonido que voy a escuchar va a ser el sonido del cierre de la válvula semilunares,
¿Cuáles son las válvulas semilunares? Me dice la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Pero me dice, en este caso, repetimos lo mismo. Como el lado izquierdo del corazón es el que hace más fuerza para inyectar la sangre, porque tiene que inyectarla hacia la circulación mayor, me dice, voy a escuchar el sonido del cierre de la válvula aórtica. Entonces, el primer sonido, el primer ruido cardíaco me lo va a dar el cierre de la válvula mitral. El segundo sonido va a ser el cierre de la válvula aórtica. Y yo voy a escuchar ese sonido que habitualmente nosotros decimos tuk, 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 ¿no? El primer tuk va a ser el cierre de la válvula mitral. El segundo tuk va a ser el cierre de la válvula aórtica. Esos serían los sonidos normales, en este caso, de la auscultación cardíaca. Me dice, ¿puede llegar a ser que escuche un tercer sonido? Sí, lo que nosotros vamos a conocer después como soplo. ¿Qué sería auscultar un soplo? ¿O por qué se produciría en este caso? Se produce porque esa válvula no se termina de cerrar, me dice, y al no terminarse de cerrar, cuando el ventrículo entra en contracción o entra en sístole, va a haber regurgitación de sangre, me dice, del ventrículo hacia la aurícula, me dice. Entonces yo voy a sentir los dos sonidos, el R1 y el R2, y un tercer ruido agregado, que es como cuando corre el agua por la cañería, o como cuando yo me pongo al costado de un arroyo que va circulando el agua y escucho ese agua correr. Va a ser similar a esos sonidos. Entonces me dice, sonido 1, cierre de válvula mitral. Sonido 2, cierre de válvula aórtica. Son los ruidos normales. Un tercer sonido sería el soplo cardíaco. Vamos a escuchar, en este caso, normales en diversas edades de la vida. Ejemplo primero. Signos auscultatorios normales en el adulto. Primer ruido, sordo. Segundo ruido, claro. Ves que se escuchan dos sonidos, uno más, vamos a decir, más apagado y uno más fuerte. El primer sonido que es más apagado es el cierre de la válvula auriculoventricular o válvula mitral, y el segundo sonido es el sonido de la válvula semilunar o válvula aórtica. Entonces voy a escuchar un sonido más débil y un sonido inmediatamente más fuerte. ¿Mm? Ejemplo segundo. Bueno, de esa manera, eso sería el sonido de los diferentes ruidos cardíacos, ¿no? Bien, que es lo que nosotros tenemos que también aprender a ocultar cuando valoramos, en este caso, el corazón. Me dice, otra manera de agarrar y valorar la función cardíaca es pudiendo palpar, en este caso, los diferentes pulsos periféricos, ¿no? Me dice, y también mediante la toma de la tensión arterial. La técnica seguramente de la toma de la tensión arterial ya la saben, porque seguramente los profes de la práctica se las explicaron. Me dice, yo tengo que agarrar para valorar la tensión arterial, tengo que tener al paciente sentado, en una posición cómoda, con el brazo en el cual le voy a tomar la tensión arterial apoyado sobre una estructura, ¿no? Para que no esté en el aire y no esté tenso. Me dice, tengo que esperar una vez que se sentó el paciente aproximadamente 5 minutos. ¿Para qué? Para que se restablezca, en este caso, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, porque cuando la persona está en movimiento, está caminando, está haciendo alguna actividad, se van a modificar, van a incrementarse la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. No es que el paciente se va a poner hipertenso ni taquicárdico, pero hay una leve modificación, un leve incremento. Entonces yo tengo que agarrar y hacer que el paciente se siente, en este caso, quede en reposo durante 5 minutos y después recién le voy a colocar el manguito
en el brazo del paciente. Recuerden que se lo tengo que colocar 2 centímetros por arriba de la línea del pliegue del codo. Me dice, voy a utilizar el estetoscopio. La campana del estetoscopio siempre va a ir apoyado sobre la arteria braquial, que es la que yo voy a tratar de identificar antes de apoyar el estetoscopio. No es que apoyo el estetoscopio en cualquier lado. Primero tengo que identificar la arteria braquial, ¿no? Presionando con mi mano, con mis 3 dedos, y una vez que siento el pulso, ahí es donde voy a apoyar la campana del estetoscopio, y después voy a empezar el insuflado, en este caso del manguito. Se va a insuflar, va a empezar a comprimir la arteria, voy a dejar de escuchar el pulso, voy a agarrar y cuando dejo de escuchar el pulso por el auricular empiezo a liberar aire y voy a empezar a sentir los que se llaman los sonidos de Korokov, ¿no? Y me dice, el primer sonido de Korokov va a ser la presión sistólica, el último sonido de Korokov va a ser la presión diastólica, ¿no? Y de esa manera voy a tener la tensión arterial del paciente. Me dice, cuando yo tengo una buena tensión arterial, me está indicando de que ese corazón está con una función normal. Me dice, vamos a agarrar y vamos a palpar los pulsos periféricos. ¿Para qué? Para también agarrar y evidenciar de que esa sangre llegue a todas las partes de mi cuerpo. ¿Cuáles eran los pulsos periféricos? Teníamos el pulso temporal sobre el hueso temporal en ambos lados. Siempre voy a tener del lado derecho y del lado izquierdo el pulso temporal. En el cuello el pulso carotidio. En el brazo el pulso braquial. En la muñeca el pulso radial. Del otro lado el pulso cubital. Después voy a tener en la zona de la ingle, voy a tener el pulso femoral. Después en la zona de lo que sería la rodilla, por detrás del hueco de la rodilla voy a tener, que se denomina hueco popliteo, voy a tener el pulso de la arteria poplitea. Por encima del pie, por encima del empeine del pie, voy a tener lo que va a ser el pulso pedio, y por detrás en este caso por la parte posterior de lo que sería el tobillo, voy a tener el pulso posttibial. Me dice, ¿yo para qué tengo que agarrar y para qué tengo que palpar cada uno de estos pulsos? Porque me dice, yo lo que tengo que identificar es de que si hay irrigación de las diferentes partes de mi cuerpo, ¿no? Bien, fíjense en que acá también el médico palpa en lo que sería el pulso axilar, que nosotros no los palpamos, ¿no? Y el pulso abdominal, que nosotros no lo palpamos. Nosotros, los enfermeros, palpamos el pulso temporal, el carotidio, palpamos el braquial, el radial, el cubital, el femoral, el popliteo, el pedio y el posttibial. Esos serían los diferentes pulsos que nosotros vamos a palpar para determinar de que ese aparato cardiovascular, que ese corazón está funcionando de manera adecuada y que me está irrigando todas las partes de mi cuerpo. Me dice, ¿qué otra cosa tengo que ver, que verificar, inspeccionar? Me dice, tanto en los brazos como en las piernas, si hay aparición de venas periféricas. Mayormente las venas periféricas se generan en los miembros inferiores, ¿no? Que sería, en este caso, lo que nosotros conocemos como varices. Es raro ver unas varices en los miembros superiores. Lo que sí podemos llegar a ver, supongamos que si el paciente es un paciente adelgazado, que hace mucha, en este caso, actividad de fuerza con las manos, que vamos a ver las venas, en este caso, más exteriorizadas, más superficiales, ¿no? Pero no estaríamos hablando de varices. En este caso, las varices las vamos a encontrar en los miembros inferiores. Me dice, vamos a ver también si hay algún tipo de cambio de coloración de la piel, si hay enrojecimiento, o si la piel se vuelve pálida, o si se vuelve cianótica, ¿no? Si se vuelve pálida también es porque me está diciendo no hay una buena circulación, ¿no? En este caso, de la sangre.
Si se vuelve cianótica con un color, vamos a decir, negruzco o un color violáceo o azulado, me está indicando que le falta oxígeno a ese tejido y mayormente puede llegar a ser por, en este caso, la falta de irrigación de la zona. Por la falta, cuando hay falta de irrigación de la zona, me dice hay poca entrega de oxígeno y voy a encontrar, en este caso, supongamos, una hipoxia tisular. Por eso se me va a volver la piel negruzca o violácea. Cuando está pálida, puede llegar a ser por una vasoconstricción generada por, supongamos, por respuesta al frío. Entonces me dice, vamos a identificar también si hay hematomas, si hay algún tipo de lesión quirúrgica o algún tipo de lesión por alguna lastimadura que puede llegar a haber, en este caso se puede haber lastimado el paciente. Vamos a identificar si hay edemas, o sea, el edema es como la inflamación de, en este caso, de la extremidad, que puede ser de la extremidad superior o de las extremidades inferiores, producto de ¿qué? De que hay una mala irrigación, un mal drenaje linfático. Ustedes saben bien, y eso lo van a ver en biología humana, que vamos a tener lo que es el sistema cardiovascular, que va a estar compuesto, por, dijimos, por el corazón, la sangre, las arterias y las venas, pero también vamos a tener en paralelo un sistema linfático, que el sistema linfático es un sistema también de conductos, que lo que hace es drenar el líquido intersticial, ese líquido que va a estar entre células y células en el tejido, y lo van a drenar todo ese líquido que está en exceso hacia las venas. ¿Para qué? Para que después llegue a la sangre, se mezcle con la sangre, y cuando llegue al riñón, el riñón pueda sacar todo ese líquido que hay en exceso. Me dice, cuando no hay un buen drenaje linfático, me dice, yo voy a encontrar que la zona está edematizada. Puede haber edemas también porque, supongamos, el paciente esté desnutrido, vamos a ver de que vamos a tener una proteína de la sangre que se llama la albúmina, y cuando desciende la albúmina, me dice, la albúmina va a tener una propiedad que me dice es regulador oncótico, o sea que me mantiene los líquidos en su lugar, el líquido intracelular dentro de la célula, el líquido endovascular dentro de las arterias y de las venas, y va a tratar de mantener estable el líquido intersticial. Pero cuando empieza a bajar la concentración de albúmina en sangre, los líquidos se empiezan a dispersar y van a ir al tercer espacio o al espacio intersticial y me va a generar edemas. Entonces yo lo que tengo que evidenciar también mediante la inspección es si tenemos edemas en los miembros superiores o en los miembros inferiores. Otra de las cosas que vamos a agarrar y vamos a controlar es la perfusión periférica, ¿no? Esto que decíamos, a ver si la sangre llega de manera adecuada hasta las extremidades, tanto las extremidades superiores como las extremidades inferiores. Ustedes, si se observan las uñas, en este caso, van a ver que tiene la uña rosadita, ¿no? Por debajo de la uña voy a ver un color rosado. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago para comprobar de que haya una buena circulación también? Aparte de controlar los pulsos. Agarro, aprieto la uña, y yo voy a ver que cuando la aprieto a la uña, se pone blanca la uña, ¿no? Entonces, la mantengo apretada por unos segundos y la suelto. Y observo la uña. Me dice, cuando yo la suelto, me tiene que volver tiene que desaparecer ese color blanco y aparecer nuevamente el color rosado. Y ahí se controla la cantidad de segundos en los cuales se transforma del color blanco al color rosado. ¿Por qué? Porque eso me va a determinar la circulación. Me dice, cuanto más tarde en ponerse rosadito nuevamente es porque tengo un enlentecimiento en la perfusión de esa extremidad. O es un problema hemodinámico, ¿no? En donde el médico después va a tratar de ver cuál es la falla a nivel de su aparato cardiovascular. Me dice, entonces de esa manera yo agarro, se llama relleno capilar, ¿no? Entonces agarro y lo que hago es agarrar y apretar la uña de los dedos de la mano, y después me hago lo mismo con los dedos de los pies. Aprieto la uña, cuando aprieto le estoy cortando la circulación,
voy a ver que la uña se me va a volver de un color blanquecino, y cuando dejo de presionar, voy a observar que cambia de color blanco a color rosadito, y eso lo tiene que hacer en milésimas de segundo, ¿no? Lo tiene que hacer muy rápido para saber de que hay una buena perfusión de la extremidad. Esa es una manera también de controlar el funcionamiento adecuado del aparato cardiovascular que el enfermero tiene que saber hacer. Bien. Siguiendo por la zona del tórax, dice que también tenemos que agarrar y aprender a controlar las mamas y las axilas. ¿Por qué? Porque me dice, si yo agarro, puedo detectar, controlando las mamas y las axilas, la presencia de ganglios, en este caso inflamados, en la zona axilar, ¿no? Me dice, yo voy a agarrar y voy a generar lo que sería una palpación profunda en la zona axilar, para ver si toco alguna pelotita, que sería un ganglio inflamado. Igual si está inflamado, el paciente sin que yo le presione vaya a sentir molestias o puede ya sentir dolor, ¿no? Entonces yo, cuando el paciente me dice, sí, porque siento una molestia en la zona axilar, agarro y genero lo que sería una palpación profunda y seguramente voy a palpar ese ganglio o esos ganglios que estén inflamados. Me dice, y la inspección de la mama va a ser para autodiagnosticar el caso de que haya algún tipo de tumoración, algún tipo de quiste o algún tipo de tumor que se esté desarrollando. Y me dice también, yo voy a agarrar y voy a palpar y después le vamos a enseñar a la mujer que se palpe, porque es un control ginecológico que se hace, ¿no? Me dice, tiene que aprender a palparse las mamas. Me dice, voy a agarrar, la mama la voy a dividir por el trazo de una línea vertical y una horizontal en 4 cuadrantes, y voy a empezar a palpar en forma circular y con una palpación, en este caso superficial, para tratar de detectar si hay algún tipo de tumoración. Me dice, en este caso, que en lo que se denomina la cola de Spence, que sería hacia arriba de la mama sobre la línea axilar anterior, me dice, también tengo que palpar porque muchas veces también se generan muchos tumores por esa zona. Me dice, ¿qué otra cosa voy en este caso, a controlar? Aparte de ver si palpo algún tipo de tumoración, también el color de la piel. Me dice, vamos a ver si hay hiperpigmentación o no, si hay algún tipo de hoyuelos o retracciones, como ven, como está en esta imagen de esta mama, que hay como que si fuese un huequito ahí. Me dice, yo voy a agarrar y voy a comprobar si hay aparición de este hoyuelo, porque sería, en este caso, de que hay un problema en la mama. Y me dice, para poder comprobar, ¿no?, este tipo de cambio, me dice, yo tengo que agarrar y hacer que la mujer, me dice, o eleve el brazo por encima de la cabeza, que haga esto, ¿no? O que me dice, haga este movimiento, que empuje con sus manos juntas, que haga fuerza hacia adentro, como que si estuviese haciendo fuerza con los pectorales, ¿no? Haga este movimiento. Entonces, al tener movimiento, en este caso muscular, puede llegar a hacer que aparezca, o poniendo sus manos sobre la cintura y generando también, me dice, fuerza hacia abajo, hacia la zona de las caderas. Entonces eso va a hacer que haya un movimiento de los músculos pectorales, y que si yo tengo algún tipo de malformación o algún tipo de, en este caso, de retracción, la voy a ver, la voy a evidenciar y la voy a tener que comunicar. Me dice que voy a inspeccionar también, me dice, el tamaño, la forma, la simetría de los pechos, ¿no? Que sean iguales, o el pecho derecho o sea, la mama derecha con la mama izquierda. Vamos a controlarle el color. Me dice las características de la superficie, si hay algún tipo de tumoración o de lesión, ¿no? Me dice, vamos a agarrar y vamos a controlar los pezones también, ¿no? ¿Qué características tienen los pezones? Si son simétricos, si no son simétricos, si tienen el mismo color, ¿no? Si hay algún tipo de secreción, siendo que la mamá por ahí capaz que no está amamantando, ¿no? Y si hay algún tipo de lesión.
Bien, si nosotros cuando estamos palpando la mama, me dice la mujer, en este caso, refiere que hay una zona dolorosa, también vamos a hacer referencia en qué zona es la que está, en este caso, se presenta el dolor. En este esquema vemos la distribución que se pueden llegar a generar de los ganglios linfáticos cuando están inflamados. Mayormente, recuerden, los ganglios linfáticos cuando se inflaman, cuando hay un proceso infeccioso. Cuando la persona está con una infección en este caso, de la zona, puede ser de la propia glándula mamaria o alguna infección del tórax o del brazo o de la extremidad superior, se van a inflamar las zonas, en este caso los ganglios linfáticos de esa zona, ¿no? Bueno, y en este esquema me muestra cómo hacer la palpación superficial en forma circular, ¿no? En la misma zona y voy a agarrar y palpar en los 4 cuadrantes para descartar la presencia de algún tipo de tumor. Bien, el abdomen lo vamos a ver la clase que viene. Vamos a poner guardar por las dudas. Eso sería más o menos como para repasar el tema de todo lo que hace referencia a la valoración de lo que sería, en este caso, la zona del tórax. O sea, no solamente vamos a inspeccionar, sino también vamos a valorar todo lo que hace a los diferentes aparatos y sistemas que van a estar, en el caso, ubicados en la zona del tórax, que va a ser todo lo que sería el aparato respiratorio, parte del aparato cardiovascular. Vamos a ver que también en la zona del tórax va a haber parte del aparato digestivo porque va a pasar el esófago, pero no me va a hacer ruido, ni lo vamos a poder palpar, ni lo vamos a poder controlar. Me dice, y vamos a agarrar y vamos a tratar de inspeccionar, me dice, las glándulas mamarias, ¿no? Y lo que hace a los ganglios linfáticos. Todo eso es lo que nosotros vamos a valorar con esta valoración en salud que vamos a hacer. Bien, ¿tienen alguna preguntita para hacerme con respecto a este tema? ¿No?